Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy nos encontramos en la segunda parte del orfanato. Y recordad que la primera parte lo tenéis en la descripción de este vídeo, que fue el vídeo que subí la semana pasada. Lo apoyasteis mucho y espero que esta segunda parte también sea así. A por los 8000 likes, suscríbete y comenta la mejor parte, y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Hoy vamos a visitar la segunda parte del edificio, que es un edificio bastante amplio que está por ahí detrás. Y recordar que este edificio fue un orfanato hasta los años 90, 1990, y comenzó a ser un orfanato de niñas en 1950. Y previamente, todo este complejo de aquí era un hotel de la burguesía inglesa, gente de dinero inglesa que vivía aquí en Gran Canaria y venía a estos hoteles a pasar el fin de semana, la semana, lo que fuere. Vamos a continuar, chicos, espero vuestro apoyo, ya que vamos. Antes de entrar al edificio principal, todo esto de aquí eran los vestuarios, ya que aquí tenían la zona de deporte, los niños y niñas, porque hemos sacado la conclusión de que al principio esto era un orfanato solo de niñas, pero después también incluyeron a niños ya en la década de los 80, 90. Y todo esto era el patio principal de deporte y todos los vestuarios, pero desde fuera se ve que están bastante derruidos, la verdad, por dentro. Vamos a visitar ese edificio entero, que ahí habían tanto cocina, baños y habitaciones y aulas. Este edificio la verdad impone un poquito más que el principal, que vimos el domingo pasado, ya que es bastante amplio, lleva muchas puertas y claro, te puede entrar alguien por alguna de las puertas y tú no enterarte. Vamos a proceder, chicos, a entrar a este complejo. Mira, la recepción principal, ¿no? Esto aquí era el recibidor, aquí seguro que había alguna monja también, ¿no? Para recibir a los niños, como la secretaria de esta parte del edificio. Y hay algo curioso que, mira, aquí tenían hasta un banco para esperar, en el banco. Y después hay una escultura en la pared como un pez. Sí. Dame la luz, porfa. Un pez. Sí, mira el ojo aquí. Esta zona de aquí es el ojo, la boca. Yo veo un pez. ¿Ustedes qué ven? ¿Te cuesta verlo, en serio? A mí me cuesta, claro. Mira el ojo, esto es el ojo. Eso de ahí es el ojo, ¿lo ven? Ah, sí, ya lo veo. Es un pez bastante raro, la verdad. Es como un crustáceo. Y por aquí continúa el edificio. Esto de aquí era la recepción, el contador de luz al fondo. No queda nada, obviamente, todo está saqueado. Aquí tendrían alguna oficina. Mira, una silla. Una silla de colegio. Y esto de aquí eran aulas. Sí, esto eran aulas. Aquí estaría la pizarra. Y aquí estarían los diferentes pupitres. Y eran aulas que comunicaban entre sí. Todas ellas. De aquí han tirado una pared entera. Algo vendrían aquí a llevarse porque tiraron la pared entera. Las escaleras para subir a las habitaciones, chicos. Y todo esto eran aulas. Y creo que también habrían baños aquí, ¿no? Mira aquí los baños. Es muy raro porque hay puertas por todos lados. Ya está un baño. Lavamanos y ahí al fondo está el váter. Y plato de ducha también. ¿Este era el baño de la secretaría? No, que esta era la zona infantil de niños chicos. ¿Tú crees? Y arriba lo más Por alto. las pegatinas y eso, sí. Puede ser también, sí. Que así, que estaba dividido el edificio para niños más pequeños y arriba los más adultos. Esto era la guardería. Sí, para los niños de Pontú de 3 a 6 años y arriba los más granditos, los niños huérfanos más granditos. Y ahora, chicos, vamos a subir a la planta superior para ver las diferentes habitaciones de los niños. Mega pasillo y cada puerta a la derecha es una habitación. Igual por aquí a la izquierda son habitaciones, chicos. Y hay que ver como aulas comunes, ¿no? Esto era como aula común.
¿Ves? Hay flores dibujadas en la pared. Un baño también. Pueden ser aulas, ¿no? Esto es un baño bastante amplio. Ahí había lavamanos seguro en toda la pared. Incluso mira un perchero. Y ahí arriba guardaban toallas o rollos de papel. Después estaba esto en medio. Súper curioso, tenemos un patio central. Y desde aquí se ven las habitaciones. Vamos a ir a una de ellas para enseñarlos ya. Me acaba de asustar. No te esperaba ahí. Aquí de noche la verdad que este pasillo daría mucho más rollo, ¿no? Y estos sí, chicos, son habitaciones para los niños. Tenían su lavamanos, armario y la camita aquí, las camas literas. Pero fijaros que no tenían plato ducha, era una ducha común, la que estaba afuera, un baño común para ducharse. Esto era tipo internado. Sí, esto era un internado aquí. Bueno, mira, cada habitación tenía su bombillita y el niño tocaba y llamaba a lo mejor a las monjas para que vinieran. Era como una luz de aviso para que las atendieran a los niños de noche, por ejemplo, ¿no? Y venía la monja y apagaba la luz y decía, ¿qué querías, mi niño? Algo así, como en los hospitales, vaya. Igual aquí. Fíjate que ahí al fondo hicieron como una silueta para asustar a la gente de noche, que veías al fondo una silueta y es un grafiti. La gente... un color así. Sí, llamativo, para asustarte. Y esto era lo que decía, las duchas sí eran comunes, aquí están. Y si se fijan son duchas bajitas para los niños. Todo esto era el baño común. También tenía sus váteres, esto era por un váter, al igual que este. Y aquí estaban los lavamanos y los espejos. Y para el jabón. Y hasta aquí a la izquierda creo que era como un comedor. Esto de aquí. Una estancia súper grande. No sé, es muy grande. O aulas también. ¿Esto podrían ser aulas, Ari? Sí, ¿no? Sí, tiene pinta de que esto eran aulas. Y fijaros que desde aquí se veía el patio, que os enseñé al principio, donde hacían deporte. Tenían también unos maceteros aquí, con sus plantitas. Y estas aulas tenían también baño. Baño compartido. Por si hacían manualidades y demás, tenían que limpiarse las manos, pues venían aquí. Mira, aquí hay dibujitos. Mickey Mouse, Pinocho, los enanitos, los 7 enanitos. Este era Donald, ¿no? Lo que no tiene cara. No, Donald no, mira la cola. Ah, no, ese era. No me acuerdo. Era como un lobito. Sí. Yo era ese. Esta es Bea. Y esta es Vero. Gruñona. ¿Esta era Gruñón? No, pero ese no fue. Bueno, si estuviera Gruñón aquí sería Vero. Y ella, bueno, ella podría ser Pinocha también. Pinocho y Pinocho. Bueno, ahí está Eriane. Y todos estos chicos, ya digo, son habitaciones para los niños, creemos. El otro edificio, el primero que grabamos el otro día, que enseñé en el canal, era para los niños. O puede ser que fuera compartido esto también, ¿eh? Es que yo creo que compartido. Todo esto era para niños y niñas. Y aquí también se ve lo que decía Ari, ¿ves? Que ya quitaron la luz también aquí. Estaba la luz para avisar que había pasado algo. No creo que hubiera muchos niños aquí, la verdad, no es que sea muy grande. A no ser que tuvieran muchas literas, ¿sabes? A lo mejor cada habitación era para dos. O más de dos, ¿sabes? Y aquí también, chicos, tenemos un baño compartido. Que ha crecido maleza dentro del baño, mira esto. Increíble la humedad. Sus platos duchas y los váteres. Que son váteres chiquititos, chiquititos, ¿ves? Eran niños muy pequeños. Que ya por último, supongo que mezclaban dando igual la daba, ya que eran huérfanos, pues los metían todos aquí hasta que consiguieran padres. Y aquí lavamanos.
¿Esto qué podría ser? Tiene aquí como unos armarios Puede ser esto empotrados. también, rollo biblioteca, laboratorio, ¿sabes? Pues puede ser, ¿sabes por qué? Por esto de aquí. Sí. Sí, como que tenían aquí para hacer ciencia, ¿no? ¿Ves? Esto eran como fregaderos. Típica clase de manualidades, ¿no? Art Attack. Puede ser. Sí, porque da la calle y esa gente, ¿sabes? Así que... Ah, mira, da la pista de fútbol, baloncesto, deportes. Y hasta aquí, chicos, la segunda parte del orfanato abandonado. Me gustaría leer vuestros comentarios, la verdad es un sitio increíble, y recordar que tenéis la primera parte en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado esta segunda parte, gracias por tu like, comentario y suscribirte. Ayudáis un montón a que el canal crezca cada domingo, siempre lo agradezco, no me cuesta nada agradecerlo, y de corazón, gracias por todo el apoyo en cada uno de los vídeos que subo al canal. Y recuerda que dejando tu like, comentario y suscribiéndote, podrás ser saludado en uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero saludar a Ernesto Bello, Ámbar Ciare, Lucía Páez, Con Sánchez, Rosa Escobar, Magali Franco, Nicolás Gabriel Olivera y para Carmen Murillo, Inés Marés, Rosa Flores y Luis Portillo Ciengame y María Estela Morales. Y lo dicho, deja tu like, comenta, suscríbete y así podrás ser saludado en uno de mis vídeos. Recuerda que suscribirte es totalmente gratis, pero también recuerda que puedes ser miembro del canal y apoyar la causa de forma voluntaria donando cada mes 1 o 2 euros. Si quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar mi canal. Mil gracias a todos los miembros de forma voluntaria mes a mes que están ahí día tras día apoyando la causa. Gracias a todos, chicos, recordad también en la descripción la primera parte y mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, sígueme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!